grabar. Bien. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a trabajar las fuerzas intermoleculares. ¿Qué cosas serán fuerzas intermoleculares? El término intermoleculares ya nos está indicando, es una fuerza que mantiene unidas a las moléculas intermoleculares. Cuando habíamos hablado de enlace iónico, enlace covalente, inclusive enlace metálico, nosotros habíamos hablado de fuerzas interatómicas. Pero el día de hoy vamos a hablar de fuerzas intermoleculares. En esta imagen vamos a observar lo siguiente. Miren, aquí tenemos un vaso con agua. Y tú sabes, pues, que la fórmula del agua es H2O. Es decir, está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Miremos una de estas moléculas. Esta es una molécula de agua, ¿ya? Aquí hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Respetando la regla del octeto, el oxígeno se une al hidrógeno a través de un enlace simple. De igual manera hacia acá, con el hidrógeno a través de un enlace simple. Ambos son enlaces covalentes simples porque tanto hidrógeno como oxígeno son los metales. Estas son 2 fuerzas que van a mantener unidas a estos átomos para formar esta molécula. Pero dentro de este vaso de agua, no solamente existen átomos que forman una molécula, existen miles y millones de moléculas. Y cada una de estas moléculas no actúan individualmente, sino una vez que se forman miles y millones de estas moléculas, hay una relación con otras moléculas que también forman parte de cierta cantidad de agua. Y entre molécula y molécula existe una fuerza de atracción. Entre molécula y molécula existe una fuerza de atracción. A esta fuerza de atracción que existe entre molécula y molécula se le llama fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Ahora, estas fuerzas intermoleculares que nada tienen que ver con los enlaces iónicos, que nada tienen que ver con los enlaces covalentes ni los metálicos, ¿qué características tienen? Son de naturaleza eléctrica. Es decir, en ellos vamos a distinguir pues un polo positivo y un polo negativo. También se manifiesta con mayor intensidad en estados condensados de la materia. ¿Quiénes son los estados condensados? Los sólidos y los líquidos. Además, estas fuerzas van a justificar las propiedades físicas de las sustancias. ¿Ya? Estas 3 características los tienes que tener muy en cuenta. Entonces, las fuerzas intermoleculares van a ser aquellas fuerzas de atracción que mantienen unidos a las moléculas dentro de una sustancia. ¿Ya? Ahora, ¿qué son fuerzas intermoleculares? Son fuerzas o uniones intermoleculares. Son aquellas interacciones que mantienen unidas a las moléculas y se trata pues de fuerzas electrostáticas. Y aquí podemos ver una laguna, un conglomerado de moléculas y cada uno con cargas positivas y negativas que también van a permitir la atracción. Esto también quiero que lo tengas muy en cuenta. Por lo general, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares o interatómicas. Por ejemplo, mira, cuando nosotros sometemos el agua líquida a ebullición y nosotros vemos, por ejemplo, que el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, es decir, se evapora, producto de ese elevar de temperaturas,
se supone que va a haber un rompimiento de enlaces, ¿no es así? ¿Qué tipo de enlaces se rompen? ¿Los interatómicos o los intermoleculares? ¿Alguien me puede decir? Tenemos agua líquida. De estado líquido pasa a estado de vapor. Por lo tanto, se evapora. Al evaporarse, ¿qué tipo de enlaces se rompen? ¿Enlaces interatómicos o enlaces intermoleculares? ¿Quién me dice? ¿Enlaces interatómicos o intermoleculares? ¿Qué se rompe? Molecular. Intermoleculares. Cuando nosotros pasamos y observamos el agua en estado gaseoso, observamos el agua en estado gaseoso. No observamos átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. De repente, existen experiencias en las cuales yo puedo romper enlaces interatómicos, sí. En el caso del agua, sí podemos desdoblar a través de una experiencia los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. Pero para que se pueda realizar ello, la intensidad debe ser mayor. ¿Tipo qué? La corriente eléctrica. A través de la corriente eléctrica puedo yo provocar la ruptura de enlaces interatómicos y de repente tener hidrógeno y oxígeno por separado. Pero a través de un cambio de estado solo se rompen enlaces intermoleculares. Y por eso se dice que las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares o interatómicas. ¿Ya? Ese concepto también hay que tener muy en cuenta cuando vamos a trabajar fuerzas intermoleculares. Ahora, las fuerzas intermoleculares son de dos tipos, solamente de dos tipos. Existen algunas biografías que los clasifican en tres, pero vamos a clasificarlas en dos. Una de ellas son las fuerzas de Van der Waals y la otra son las fuerzas o enlaces puentes de hidrógeno. Solo dos. Dentro de las fuerzas de Van der Waals están las fuerzas dipolo-dipolo y la fuerza de dispersión del hondo, o también conocido como la fuerza del hondo. Entonces, los enlaces intermoleculares son de dos tipos: fuerzas de Van der Waals y enlaces puentes de hidrógeno. Dentro de las fuerzas de Van der Waals están la fuerza dipolo-dipolo o enlace dipolo-dipolo y la fuerza del hondo. ¿Ya? Ahora, esta pequeña teoría también hay que tener en cuenta. Son fuerzas intermoleculares que determinan las propiedades físicas de las sustancias. Entre estas fuerzas intermoleculares tenemos a la fuerza dipolo-dipolo. Si me habla dipolo-dipolo, está hablando de dos polos, ¿no es así? Son fuerzas de atracción entre moléculas polares. Dado que estas moléculas se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca de un polo negativo. Ya, entonces hablaremos de polos positivos y polos negativos. La fuerza de dispersión o la fuerza del hondo se da entre moléculas apolares o también polares. Ocurre porque al acercarse dos moléculas se origina una distorsión de nubes electrónicas generalmente en ellas por dipolos inducidos o transitorios. Y esta de acá, que es la fuerza o enlace puente de hidrógeno, habíamos escuchado en el videíto que habíamos hecho referencia. Esta es la fuerza más intensa. Debido a esta, por ejemplo, los estados de fusión y ebullición de las sustancias es muy alto. Un ejemplo característico es el caso del agua, ¿ya? Pero para que haya enlaces puentes de hidrógeno, hay alguna condición que yo debo tener en cuenta. Es la unión si me dice enlaces puentes de hidrógeno, definitivamente el elemento que va a estar presente es el hidrógeno. Pero el hidrógeno, ¿con quién se va a unir? Con el flúor, o el oxígeno, o el nitrógeno.
el FON, ¿ya? Hidrógeno con flúor, oxígeno o nitrógeno, el FON. En esas moléculas yo voy a decir, definitivamente, aquí hay un enlace puente de hidrógeno. Son las más intensas y permiten que los estados de fusión y ebullición sean los más altos. ¿Ya? Entonces, la teoría para poder comprender es esta cortita y pequeñita. Ya está bastante resumida como para que tú la puedas entender y puedas manejar esta teoría. ¿Ya? Ahora, yo les hablaba un poco de las reglas prácticas que hay que tener en cuenta para poder trabajar la parte práctica. Y la regla práctica está en estos dos cuadritos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos los ejercicios de este tipo, se nos va a pedir, identifica qué fuerza intermolecular existe en determinadas sustancias. Y se nos va a dar y nosotros decimos ahora, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo me doy cuenta que tiene fuerza de London? ¿Cómo me doy cuenta que tiene enlace dipolo-dipolo? ¿O cómo me doy cuenta que tiene enlace puente de hidrógeno? Vamos a utilizar este cuadrito que vemos acá. Para yo poder aplicar este cuadrito, yo necesito saber si mi molécula es apolar o mi molécula es polar. ¿Ya? Solamente existen estas dos posibilidades. Si yo no sé cuándo es apolar y cuándo es polar, este cuadrito no me sirve de nada. ¿Ya? Pero si tú recuerdas un poco tu teoría que nosotros hicimos hace como 3 clases anteriores, cuando hablamos de geometría molecular, yo te había dado otra reglita práctica, que está acá. Y en ella me ayudaba a distinguir una molécula polar y una molécula apolar. Pero para saber molécula polar y apolar, hay otro requisito. Yo tengo que saber hacer la estructura de Lewis de las moléculas. Y para saber la estructura de Lewis de las moléculas, debo saber la regla del octeto. ¿Y cómo lo aprendo, Miss? Con práctica. No es nada del otro mundo, con práctica. Y hoy vamos a practicar toda la clase para que este tema se quede muy clarito. ¿Ya? Entonces, no me preocupo. Acá tengo mi regla práctica para identificar moléculas polares y apolares. Y utilicemos acá, te ubico. Habíamos dicho que existen dos fuerzas intermoleculares, la de Van der Waals y la de dipolo-dipolo, y dipolo especial o puentes de hidrógeno. Entonces, dentro de las fuerzas de Van der Waals, solo existen fuerzas de London y dipolo-dipolo. Dentro del dipolo especial están los puentes de hidrógeno. Ahí están los tres. Si mi molécula es apolar, ¿qué posibilidades tiene? Solo la posibilidad es que sea fuerzas de London. No puede ser ni dipolo-dipolo, no puede ser ni puentes de hidrógeno. Si mi molécula es polar, así como está acá, yo tengo que ver dos condiciones. Si tiene el enlace flúor-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, entonces hay estas tres posibilidades. Si es polar y tiene estos tres enlaces, yo voy a decir, tiene fuerzas de London, porque todos tienen la fuerza de London, es la que más se repite, pero no tiene dipolo-dipolo ni puente de hidrógeno. Si es polar y dentro de sus enlaces no tiene ni enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, entonces tiene fuerza de London, porque todos tienen fuerza de London, sí tiene dipolo-dipolo y no tiene puente de hidrógeno. Recuerda ello, ¿ya? Entonces, ahora sí nos vamos a hacer nuestros ejercicios, ¿ya? Vamos a ver un ratito acá. Ya. Acá tengo 3 ejercicios. ¿Ya? Y yo te voy a pedir primero acá, ¿ya?
acá. Tómale una captura a eso. ¿Ya? Especialmente quiero que me tomes la parte de molécula polar y apolar. Ya. Ya lo tienes. Ya. Miss, pero no era que cuando tenía flúor, oxígeno y nitrógeno sí presentaba puente de hidrógeno. Ajá. Acá debe ser un sí, ¿no es así? Acá, ¿no? Ajá. Ya, sí, ahí estaba, acá, ya. Está bien, sí, Brigitte, tienes mucha razón. Ya. Tómale una captura a eso y quiero que a esta de acá, yo ya le he hecho la nomenclatura de Lewis para que tú puedas tener mayor facilidad. Quiero que primero de esas 3 moléculas me identifiques quién es polar, quién es apolar. Hasta ahí nomás quiero lograr. Polar y apolar. Ya. Quiero saber estos 3. Polar y apolar. Ya. Y te voy a preguntar por qué. Por eso te pedí que hicieras la capturita solamente de polar y apolar. ¿Ya? A ver, acá también tómale otra capturita para que tú puedas trabajar en tu PC. Quiero regresar a ese error que hay ahí. Ya. Ya, voy a cerrar un ratito. Ya, voy a modificar ahí un ratito.